el siervo clama por las aguas, mi alma anhela a Dios. Solo tú satisfaces mi ansiedad, llenándome de paz. Solo tú eres mi sostén. ¿A quién iré sino solo a ti? Yo te rindo mi vida entera para siempre a ti, Señor. Cristo, tú eres mi amigo y mi hermano, aunque eres Rey también. Yo te amo por sobre todo y te alabo, mi Señor. Solo tú eres mi sostén. ¿A quién iré sino solo a ti? Yo te rindo mi vida entera para siempre a ti, Señor. Más que al oro te anhelo a ti, pues solo tú me podrás saciar. Solo tú eres mi alegría, la razón de mi existir. Solo tú eres mi sostén. ¿A quién iré sino solo a ti? Yo te rindo mi vida entera para siempre a ti, Señor. Vamos a ver bíblicamente cómo esto se va a ir desarrollando, en qué punto aparece el sábado y en qué punto va convirtiéndose este mismo sábado, el día de descanso, y Jesús lo va colocando en sus hombros para que Él mismo sea el sábado. Así que bienvenidos, Biblia en la mano, papel y lápiz para apuntar el estudio del día de hoy y un corazón dispuesto para poder entender la palabra de Dios. Amén. Entonces empezamos. Cristo y el día sábado, un estudio bíblico al cuarto mandamiento. Bueno, vamos a empezar por decir que el sábado en el idioma hebreo es Shabbat, como todos los conocen, ¿no? Y traducido al español es reposo, descanso. Esa es la traducción del español del término Shabbat, que es en griego, ¿ya? Ahora, hay que entender algunas cositas antes de entrar al sábado. Número uno, todos los días de la semana en el calendario, perdón, en la cultura hebrea, judía, no tiene nombre. De ahí tú cuando verás el Antiguo Testamento y dice el primer día, el segundo día, el primer día, y el único nombre de los 7 días es el sábado. Ellos solamente le colocan números, día 1, día 2, día 3, día 4, etc. Y cuando llegan al 7º día le colocan sábado. Ese es el único día para los judíos que tiene nombre. Para nosotros, en este lado del continente, los días tienen nombres, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. O sea, ustedes saben muy bien. Y es interesante también entender que cada uno de estos días proviene de uno de los planetas o satélites que están en el universo. Por ejemplo, lunes viene de la Luna, martes viene de Marte, miércoles viene de Mercurio, jueves de Júpiter, viernes de Venus, así sucesivamente. ¿Por qué? Porque el calendario que nosotros manejamos es un calendario solar y se rige al sistema solar también, en este caso a los planetas. De ahí porque hemos sacado, nuestros días de la semana tienen lunes a viernes nombres, hemos extraído del sistema solar, en este caso, de los satélites, como la Luna, y de los planetas que están girando alrededor del Sol, ¿ya? Ahora, en el calendario, perdón, en la cultura judía no es así.
solamente un día tiene un nombre. ¿Cuál? El séptimo día, sábado o Shabbat, reposo, descanso. Ahora, para los judíos, también para la cultura, es muy diferente para con nosotros. Para nosotros el día o la semana comienza con el lunes. El lunes para nosotros es el primer día de la semana, ¿no es cierto? Pero para la cultura judía no lo es. El primer día de la semana para los judíos es el domingo y el último día es el Shabbat, ¿ya? Ahora, no solamente eso es algo que los judíos marcan en su cultura, sino también que el día, por ejemplo, para nosotros el día comienza cuando el reloj marca las 12 de la madrugada, pasa y empieza el nuevo día para nosotros, ¿no es cierto? Pero para los judíos el día no comienza a esa hora, sino comienza a las 6 de la tarde. Es decir, cuando el reloj está pasando las 6 de la tarde, y ese día, por ejemplo, hágase un miércoles, pase a las 6 de la tarde, eso ya es un nuevo día, sería el día jueves, ¿no? Hablando en nuestro contexto de los nombres de los días. Entonces, los judíos se rigen al calendario lunar, ¿no es cierto? Ellos cuentan las horas a través de la luna, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido son diferentes. Para entender el sábado hay que entender un poco cómo era la cultura para ellos, cómo manejaban el sábado para ellos, ¿no ven? Entonces, ahí vemos peculiaridades acerca del sábado. Número uno, que el sábado para la cultura judía es el último día. Y el primer día, domingo. Número dos, los judíos no se rigen en un calendario solar, sino en un calendario lunar, donde para ellos el día comienza a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde. Para ellos, ¿no ven? Entonces vemos esas cualidades también. Una vez más recordaremos, sábado, ¿qué significa? O Shabbat, reposo, descanso. Muy bien. Entonces, ya viendo todo un poco de esta introducción acerca del sábado, quiero que veamos dónde aparece primeramente la palabra sábado. Y primeramente lo vamos a ver como día de creación. Pido a mi hermano Joel que pueda ir a Génesis, capítulo 2, verso 1 y 2. Si tú tienes tu Biblia, también puedes acompañarnos con la lectura. Génesis, capítulo 2, verso 1 al 2. ¿Dónde aparece el sábado primeramente? Como día de creación, el séptimo día. ¿Y qué va a decir Dios en este séptimo día? Recuerda que el primer día está creando, el segundo día, el tercer día, el cuarto día, el quinto día, el sexto día crea al hombre y a los animales, y ahí, en el séptimo día, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a decir Dios acerca del séptimo día? Escucharemos. Génesis capítulo 2, verso 1 al 2. Puede dar lectura. Amén, escrito está. Y fueron acabados los cielos y la tierra y todo su ornamento. Y acabó Dios en el día séptimo su obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda su obra que había hecho. Amén. ¿Qué pasó el séptimo día? Como estamos viendo en la Biblia, el primer día de la semana, o en este caso el sábado, dice Dios, fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios, ¿en qué día? En el día séptimo. La obra que hizo. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. ¿Qué hizo Dios en el día de la creación? Lo bendijo. Lo santificó. Y él dice, en este día todo se acaba. Ahora, cuando dice el texto ahí, descansó, reposó, te das de cuenta cómo el Shabbat o el séptimo día se está enraizando ¿con qué? Con reposo, con descanso, ¿no es cierto? ¿Qué hizo Dios en el séptimo día de la creación? Descansó, reposó. Hermano, ¿Dios se cansa? ¿Dios se fatiga? No, ese reposar es un contemplar. Es como que Dios diga, acabé, voy a contemplar mi obra. Dios hizo los animales y dijo, es bueno, está bien hecho, ¿no es cierto? Hizo los planetas, hizo el universo, hizo la agua y dijo, Dios, está bien, todo lo que él estaba creando, dijo, bien está bien hecho. Eso está atribuyendo a que Dios estaba conforme con la creación, estaba contemplando la hermosura de su propia creación. ¿Qué hizo el séptimo día? Descansó, reposó. ¿En qué sentido? Contempló la creación. No es como alguien diga, mira, Dios aquí ya estaba guardando el sábado. No, porque aquí todavía no vemos una institución del sábado. Dios no está diciendo, de aquí en adelante, como yo estoy contemplando, estoy reposando, todos también háganlo. No. ¿Cómo estamos viendo el sábado en Génesis 2? No es como los adventistas nos los pintan, mira, Dios ya está guardando el sábado. Dios mismo se está sometiendo al sábado. No. Dios, ¿qué está haciendo aquí? Él mismo está contemplando. Porque si Dios hubiera instituido el sábado, desde ahí Adán tenía que haber guardado, Abraham, no. Vemos ahí, después que de Éxodo 20, antes de Éxodo 20, perdón, que nadie guardaba el sábado.
¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque el sábado aparece primeramente en Génesis capítulo 2, verso 1. ¿Cómo? Dios contemplando la creación. Ya, una vez más repito, para aquellos tal vez que puedan pensar, mira, Dios está descansando, reposando. Isaías 40, 28 dice que Dios no se cansa ni se fatiga con cansancio. Entonces la pregunta es, ¿Dios está descansando ahí? No, Dios está contemplando su creación. No es como nosotros que un maestro constructor puede hacer una obra y decir, mira, acabé, me cansé, se limpia el sudor y es momento de descansar. ¿Por qué me he cansado? No, Dios no es hombre como nosotros. Él no se cansa ni se fatiga, Él es el todopoderoso. ¿Y qué hizo el séptimo día? Contempló la creación. Contempló la hermosura de lo que Él había creado en 6 días. Entonces, hermano, en primera instancia, ¿cómo aparece el sábado? Dios contemplando la creación. El sábado, como primera instancia, aparece como día de creación. ¿Y qué hizo Dios? Contempló, reposó, descansó, mirando la creación. Vemos ahí la primera parte, cómo aparece el sábado. Después vamos a ver que el sábado aparece como un mandamiento. Éxodo capítulo 20. Hermano Joel, por favor. Éxodo capítulo 20, verso 8 al 11. Y es el cuarto mandamiento donde muchas personas se confunden y dicen, mira, está uno de los mandamientos y hay que cumplirlo, hay que guardarlo, es una institución para nosotros, es un mandamiento para nosotros y se extiende no solamente a ellos, sino también a nosotros. Pero quiero que partamos por eso desde el principio. ¿Cómo apareció? Día de creación, Dios reposó, contempló la creación. Y ya en Éxodo 20, Dios lo va a mandar, lo va a instituir. Este es un día sagrado. Escucharemos la lectura. Éxodo capítulo 20, versos 8 al 11. Escuche, por favor. Escrito está. Acordarte has de los días de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que esté dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día del reposo y lo santificó. Amén. ¿Qué hizo Dios con el séptimo día? Lo santificó. ¿Y qué más? Lo dio por ordenanza, por estatuto, por mandamiento, por regla de ¿quién? De Dios. ¿Que le estaba entregando a quién? La ley a Moisés. Ahora, hay que entender una cosa. Cuando sacamos textos sueltos, como en este caso el cuarto mandamiento, y lo aplicamos rápidamente a nosotros, obviamos una cosa muy grande. ¿Cuál? El uso del contexto. Para empezar, hay que entender una cosa. ¿En qué momento se está dando la ley? Descartamos la idea como manejan los sabadistas que no, Dios está guardando ya el sábado. No, Dios no está guardando, está contemplando, no lo está instituyendo, como ahora sí lo está haciendo. Sí, Dios está instituyendo el sábado. Sí, Dios está diciendo que lo guarden, que es un día sin igual, que es un día de reposo, acuérdate, santifícalo, no trabajarás. Dice, sí, pero ¿a quién lo dice? Y eso es interesante entender. Yo quiero que recordamos a Éxodo capítulo 20, verso 1 al 2. Éxodo capítulo 20, verso 1 al 2. Permítame leerlo a mí. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios. ¿Quién está hablando? Jehová, Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. Ahora la pregunta es, ¿a quién sacó Dios de la tierra de Egipto? ¿A la iglesia? ¿A los gentiles? No, ¿a quién? A Israel. ¿De dónde? De la casa de servidumbre. Allá. Entonces hay alguien que está ordenando las leyes y alguien que está recibiendo esa ley. Por lo tanto, Dios le está dando el mandamiento ¿a quién? A un pueblo específico. ¿A qué pueblo? Al pueblo que sacó de Egipto. Nótese eso. Nótese eso. En el contexto, ¿Dios con quién está hablando? ¿Con la iglesia de 2023? No. ¿Con la iglesia que va a fundar después? No. ¿Con qué? Con un grupo elegido, un pueblo llamado Israel. ¿Y ese grupo en dónde estaba? En Egipto, cautivizado por más de 400 años. Entonces Dios está teniendo una conversación con un pueblo. Y a ese pueblo le está dando 10 mandamientos. Bueno, se extiende a 600 y algo más, pero las 10 primeras son como que la base de donde se va a extender las demás 600
los 613 mandamientos. Pero, una vez más, ¿a quién está hablando Dios? A la casa de Israel, al pueblo salido de Israel. Ahora, quiero que recordemos algo, un poco de la historia, ¿ya? Israel estaba ya casi 4 siglos esclavizados, oprimidos por los egipcios. Más de 400 años que ya, desde que Josué lleva a los judíos allá, a los hebreos, allá es en su población, primeramente están unidos, tienen una entrada franca, hay una convivencia entre los egipcios y también los hebreos, pero cuando José muere, se levanta un faraón que no conoce a José y empieza, ¿qué cosa? A esclavizarlo. ¿Por qué? Porque ya los judíos habían incrementado su masa y se estaba cumpliendo la promesa que Dios hacía a Abraham en Génesis capítulo 12, donde decía, extenderé tu descendencia, haré crecer tu descendencia como la arena del mar, pero esta descendencia estaba siendo esclavizada por más de 4 siglos o 400 años. Ahora, la esclavitud en el tiempo de Egipto para los faraones, para allá con el pueblo de Israel, era tremendo. 400 años ellos vivían esclavizados, golpeados, y no solamente eran los hombres que estaban esclavizados, sino también los niños, adultos y hasta las mujeres. Si tú puedes leer la historia de los judíos que narra todo este episodio, había pero mucha esclavitud. A ellos no les importaba desgastar el cuerpo, que vayan muriendo los esclavos judíos, porque eran muchos, eran tantos que no importaba que alguien muriera un día. Bueno, tírenlo a la basura, hay mucha gente, porque ya los judíos se habían incrementado, se habían reproducido muchos, había una aldea grande de hebreos. Entonces ellos, esclavizados, hacían estatuas para el faraón, cosían barro, las mujeres, y en este caso también los niños, recogían heces del ganado, porque con eso también se mezclaba lo que es para cocinar o cocer los ladrillos, donde se edificaba ya los templos, las imágenes que ya conocemos de la historia egipcia. Entonces, ¿quiénes hacían eso? Los egipcios no, los hebreos. Había una esclavitud tremenda, hermanos. Tanto así que 400 años, imagínense, había niños que ya nacían en esclavitud y morían en esclavitud. ¿Cuántas generaciones pasaron naciendo en esclavitud y muriendo en esclavitud? Más de 4. Entonces, ahí, en ese periodo de esclavitud, la gente se revela, se olvida de Dios y ya deja de alabar a Dios, aunque continuaba siendo el pueblo escogido. Y era impresionante la esclavitud, porque no solamente como nosotros trabajaban 8 horas, 15 horas, no, ahí para ellos no había feriados, para como nosotros, no, ya descansen, se han cansado, muy buen trabajo, vayan, mañana nos vemos, ¿no? Ellos trabajaban de sol a sol, casi más de 20 horas diarias, lo que ellos tenían, el cansancio físico, ellos no descansaban. El faraón o los guardias le decían, no, mañana nos vemos temprano, y tenían que trabajar casi 20 horas, no solamente ellos, también sus familias, y solamente el faraón pagaba con alimento, con estancia, ¿no es cierto? No le interesaba, era tan cruel ese faraón que mataba muchos, pero muchos hebreos. Y ese cansancio, esa fatiga de trabajar físicamente hablando, trabajar día y noche, sin reposo, sin descanso, ¿qué estaba haciendo de los judíos, de los hebreos? Estaba cargando, estaban cansados de todo eso, ¿no? Entonces vemos también ya que ellos, al momento de pasar ya estos 400 años, recuerdan de Dios. Y se acuerdan de la promesa que Dios hace no solamente a Abraham, Isaac y Jacob, y que también ya Josué también en Génesis 49, 50 ya va a ir recalcando también a sus hermanos. ¿Y qué hacen ellos? Empiezan a adorar al Señor. Porque ya era mucho. Escucha una cosa. ¿Por qué Dios liberó al pueblo de Israel? ¿Por qué fue después de 400 años? ¿Por qué no lo hizo a los 100, a los 200 o a los 300 años? ¿Por qué Dios tuvo que hacerlo a los 400 y algo más? Porque en ese tiempo ya estaba instituido ya proféticamente, obviamente, ya Abraham, sí. Pero en ese tiempo ya el pueblo se acordó y volvió a Dios y oró constantemente. Pero ¿cuál fue la petición del pueblo a Dios? Que le saque de la opresión. Imagínate tú, trabajar 20 horas diarias. ¿Es extancioso? ¿Es cansador ese trabajo? Sí, mucho. Y el pueblo ora, mientras pido que se me aliste Éxodo 3, 7 al 10, hermano Joel, alístate Éxodo 3, 7 al 10. Pero el pueblo empieza a orar, clama, Señor, sé que hemos desviado nuestro corazón de ti, Señor, estamos cansados, nuestros hijos están naciendo esclavos, no tenemos hijos libres, imagínense las mamás, los papás,
que tenían hijos y directamente a ser esclavos. Wow, era algo terrible lo que estaba pasando ahí. Y el pueblo estaba totalmente cansado, abatido, no tenía descanso. Eso es lo que entiendas. No tenía reposo, no tenía descanso. Trabajaban de sol a sol y un poco más. Y la gente iba a morir. Pero cuando Dios hace el llamamiento a Moisés, escucha lo que le dice. ¿Qué es lo que Dios escuchó acerca de la petición de los hebreos, del pueblo judío, allá en Egipto? Escucha la conversación. Éxodo capítulo 3, versos 7 al 10. Una vez más, recordemos, estamos viendo el sábado como mandamiento, el sábado como ordenanza. Éxodo 3, 7 al 10. Adelante con la lectura. Escrito está: y he descendido para libraros de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares de Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Perseo, del Heveo y del Jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y enviarte a Faraón, para que saques a mi pueblo, los hijos de Israel, de Egipto. Amén. Quiero que notes ahí lo siguiente. Sígueme conmigo la iglesia. 400 años esclavizados, voltean el rostro a Dios, ¿y qué piden? Señor, líbranos. Tú lo prometiste. Queremos una tierra nueva. En esta tierra extranjera, ¿qué nos hacen trabajar? Somos esclavos, nacemos en esclavitud, nos lastiman, nos hieren, y no importa nuestra vida en este mundo si se pierde. Perdón, en esta ciudad de Egipto. No importa, porque para ellos somos nada. Esos eran los judíos, no eran nada, nada ni nadie. Ellos siempre eran esclavos en duro trabajo. Para los egipcios, los hebreos eran para trabajar y nada más. Tenían que morirse siendo esclavos. La opresión era grande, escucha. Es visto la opresión, el maltrato. Había mucho, mucho maltrato. Entonces, Dios, escucha, sigue la ilación. Por eso le te dice, estate atento al estudio. Dios, cuando va a sacar al pueblo Egipto, perdón, al pueblo hebreo judío de Egipto, era para hacerles descansar, reposar, porque el pueblo estaba extenuado, cansado, fatigado, amedrentado, angustiado por la opresión de los egipcios, trabajando más de 20 horas diarias. Y Dios le dice, he visto esta opresión, así que sácalos. Pero recuerda la historia, y te animo a que leas Éxodo, todo Éxodo, porque Moisés constantemente, cuando habla con el faraón, le dice, Dios quiere sacar al pueblo para que tengan un día de descanso y en ese día le alaben a Dios. Esa fue la primera intención de Moisés, los que recordaron la historia. Entonces Dios le mandó a Moisés, sácalos, porque están cansados, están fatigados. Es más, yo les voy a mostrar el lugar donde van a descansar. ¿Cuál lugar? El lugar que prometí a Abraham, Isaac y Jacob. Canaán, el lugar que fluye leche y miel. ¿Por qué? Porque este pueblo está cansado, 400 años sin descansar, sin parar, trabajar, pero ahora que se han vuelto a mí, yo soy su Dios, yo no soy un Dios que, así como el faraón, como un amo como él, yo los voy a hacer descansar, reposar, esa es la idea. Entonces, cuando Dios instituye el mandamiento, volvamos a Éxodo capítulo 20, por favor, Éxodo capítulo 20, recuerda la primera parte, dice, ¿cómo empieza Dios hablando y ordenando los mandamientos? Escucha. Y habló Dios todas estas palabras, diciendo, y yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. Dios tiene un trato especial con Israel. Ellos estaban, ¿de dónde saliendo? De Egipto. ¿Cómo? ¿Alegres, contentos, felices? No. Cansados, agotados, agobiados, maltratados. ¿Qué querían? Señor, queremos descanso. Queremos nuestra tierra, lo que prometiste tú. Queremos todo eso. ¿Y Dios qué hace? Muy bien, ahora que se han acordado de mí, yo también me acordaré de la promesa que hizo a sus padres y a sus antepasados. Salgan. Moisés, ve, sácalos, porque este pueblo necesita descanso. Es por eso que Dios instituye el cuarto mandamiento. Escucha bien. Dios instituye el cuarto mandamiento primeramente ¿a quién? A la casa de Israel que sale de Egipto. Que sale de Egipto. A un pueblo que sale de Egipto, ¿por qué? Porque estaba cansado. Y dice, mira,
6 días trabajarás. ¿Dios quiere que los judíos trabajen? Sí, pero ya no como en Egipto. Trabajen 6 días. Pero el séptimo día que dice es un día de descanso. No trabajarás. Más bien al contrario, reposarás y en ese día me adorarás. Note bien la conexión. Dios, ¿por qué instituye el sábado? Para que descanse pues, el pueblo de Israel. Descansen en este día. Tanto han trabajado, ahora solamente 6 días trabajan, el séptimo día es para ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes, por favor, el micrófono, hermanos, dan a controlar, porque ustedes están saliendo de una ciudad, de una cultura egipcia maltratante, extenuante, cruel, y ustedes, israelíes, judíos, israelitas, hebreos, salgan. Y a ustedes les doy un mandamiento. 6 días trabajarán, sí, pero el séptimo descansen. Dios está diciendo en pocas palabras. Con Faraón, que era un amo de ustedes, él no tenía descanso, no había para ustedes feriados, no había 6 días trabajo, no. Era totalmente trabajo. Ahora conmigo, que soy un Dios de amor, de paciencia, que los ama, que son mi pueblo, conmigo es diferente. 6 días trabajarán y 1 descansarán. ¿Por qué? Porque vienen de un pueblo, cansados ya de un pueblo. Y en ese día no solamente van a descansar, sino ese día me van a alabar. Es más, ese día es santificado, porque yo lo santifico, ¿por qué? Para recordarles que yo soy un Dios de reposo, de descanso, que quiero que ese día ustedes descansen en mí, reposen en mí, confiando en mí, adorándome a mí. ¡Wow! Poco a poco se va a ir armando la figura, así que no te despegues del estudio. ¿Ya? Recuerda, una vez más, ¿para quién está ordenando los mandamientos? Primeramente para la casa de Israel. Hemos visto ahí 2 acepciones. Número 1, el sábado aparece en Génesis, Dios contemplando la creación como un día de creación. Número 2, ya aparece en Éxodo 20 como un mandamiento, un reglamento que Dios está colocando para con los judíos, los israelitas que han salido cansados, extenuados de la opresión egipcia. Pero también va a aparecer como un pacto, repito, como un pacto con la nación de Israel. Éxodo capítulo 31, verso 12 al 17, hermanos Joel, por favor, repito para los que están anotándose, Éxodo capítulo 31, verso 12 al 7. Aquí en Éxodo ya vamos a ver, ya no un mandamiento, ya no un día de creación, sino un pacto. Es un pacto que hace Dios con la casa de Israel. Vamos a ir vidas, Éxodo capítulo 31, verso 12 al 17. Repito, 31, verso 12 al 17 de Éxodo. ¿Puede dar lectura, hermano Joel, por favor? Amén, hermano. Escrito está. Habló además Jehová a Moisés diciendo, y tú hablarás a los hijos de Israel, diciendo, con todo eso vosotros guardaréis mis sábados, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras edades, para que sepáis que yo soy Jehová que os santificó. Así que guardaréis el sábado, porque santo es a vosotros. El que lo profanare de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella alma será cortada de en medio de sus pueblos. 6 días se hará obra, mas el día séptimo es sábado de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que hiciere obra el día del sábado, morirá ciertamente. Guardarán pues el sábado los hijos de Israel, celebrando por sus edades, por pacto perpetuo. Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Nota la conexión con la elección que vamos diciendo. Dios está haciendo un pacto, sí. ¿Es un mandamiento? Sí. ¿Y en el mandamiento con quién lo hacía? En la ordenanza, con el pueblo de Israel. Y en este caso, aparece como un pacto, algo que no se puede romper. ¿Entre quién? Entre Dios y la casa de Israel. Para tal vez los que están empezando, esos nuevos creyentes, alguien dirá, pero Israel, ¿quiénes son realmente los de Israel? Israel es el nombre que Dios coloca a Jacob, en este caso a Abraham, tuvo a Isaac, Jacob. Recuerden la historia que Jacob estaba peleando con el ángel de Jehová para que le bendiga y le dijo, has luchado contra Dios. El ángel de Jehová le dije, desde ahora no te llamarás Jacob, sino que serás Israel. Desde ahí, desde Jacob, empieza la nación de Israel.
Con los 12 patriarcas, con los 12 hijos que tuvo Jacob. Un día vamos a hablar acerca de eso, ¿ya? De cómo empiezan judíos, hebreos, y cómo se los conoce también como la casa de Judá, ¿no es cierto? Vamos a entender ahí cómo han cambiado los nombres también, ¿ya? Pero ahí claramente dice el texto. Tú hablarás a quién, a los hijos de Israel, a los hijos de Jacob, a los hijos de los 12 patriarcas, que son los 12 hijos de Israel, en este caso de Jacob. O sea, en pocas palabras, judíos, israelitas, hebreos, ¿ya? Dice, diciendo, en verdad, subraya eso, vosotros guardaréis mis días de reposo. Un paréntesis aquí, un paréntesis. A veces pensamos que solamente hay un solo día de reposo y no hay varios, hay muchos. Y esto lo vamos a comprobar mayormente cuando Jesús va a venir en su primera venida. Cuando tú empiezas a estudiar esto del sábado, porque es muy hermoso, tú vas a entender que no había solamente el sábado, sino también había un gran sábado, un gran día de descanso. Y eso es hermoso entender. ¿Sabes por qué? Porque te va a ampliar la teología a entender cómo Jesús va a aplicar después todo esto. ¿Ya? Entonces, recuerda, hay muchas festividades los sábados. Aquí está hablando en plural. Los sábados, los días de reposo, porque había muchos. Había uno que era grande y decía, el gran día, el gran sábado era, ¿no? No siempre caía un sábado. También caía, depende del calendario hebreo. Solamente eso para que tú puedas averiguar en Levítico, ¿ya? Y dice ahí, señal, porque es señal entre mí y ¿quién? Vosotros. Porque por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo, porque ahí está, santo es, ¿a quién? A vosotros. Primera persona, a vosotros. El que lo profanare, de cierto, castigo, morirá. Es un mandamiento, si es un pacto que es para Dios santo, sí, pero ¿para quién? Para la casa de Israel. Y el que lo profane, el que no quiera guardar, morirá. Había un castigo, era un juicio. ¿Por qué? Porque es una ordenanza de Dios. Porque cualquiera que hiciera obra alguna en él, aquella persona será cortada del medio de su pueblo. 6 días trabajarás, mas el día séptimo es día de reposo, consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo, ciertamente morirá. Mira, ahora tú vas a entender por qué cuando Jesús vino en su primera venida, muchos fariseos, maestros de la ley, les reprochaban a Jesús, pero estás sanando el sábado, estás hablando el sábado, hoy estás profanando el sábado. Porque ellos entendían, decían, esto es un día santo para Dios, pero no entendían que el santo ya estaba ahí. Y ahorita vamos a entrar en eso. Vas a ver cómo la conexión del sábado desde Génesis va a conectar con Cristo. Pero vamos con calma, ¿ya? 6 días trabajarás, mas el séptimo día será el día de reposo, consagrado a Jehová. Cualquiera que trabajare el día de reposo, ciertamente, castigo, morirá. Guardarán pues el día de reposo. Cuando alguien te diga, hay que guardar. A ver, ¿qué día te reúnes? Los domingos. Ah, no. Tú, domingos de Satanás, están cumpliendo la ordenanza del Papa, de tal concilio, de tal Papa que cambió el sábado al domingo. Hay que guardar. ¿Por qué? Porque Dios lo instituyó, es un pacto. Sí, está bien, es un pacto, es un día que Dios santifica, que Dios reposa, que Dios contempla, que dio una ordenanza, y es un pacto, sí. Pero ¿qué dice el texto? Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel. Los hijos de Israel. Pregunto yo, ¿eres tú judío? ¿Eres tú israelita? ¿De qué tribu eres? No, yo soy boliviano en este caso. Estoy ajeno a eso. Yo no salí de Egipto, ni mis antepasados. ¿Te das de cuenta? Hay que entender el emisor y el receptor. ¿A quién se está dirigiendo? Y claramente, si tú vas a ver el sábado en el Antiguo Testamento, más arribito, más abajito, ¿quién va a estar? Israel. Vosotros, judíos, hijos de Israel. Ahora dice ahí, guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel. ¿Cuándo? Celebrando por generaciones. Porque subraya su pacto perpetuo es entre Dios y Israel. Señales, ¿para cuánto? Para siempre, entre mí y los hijos. Note otra vez, Israel. Porque en 6 días hizo Dios, Jehová, los cielos y la tierra, y en el séptimo cesó y reposó. Date de cuenta que el día de reposo está conectado con el Antiguo Testamento. Por eso veíamos Génesis cuando aparece, y estás viendo la ilación. Dios contempla, Génesis, Dios manda un descanso para los judíos, y aquí hace un pacto. ¿Con quién? Con la casa de Israel. Repito una vez más, guardarán pues día de reposo los hijos de Israel.
Israel, los hijos de Israel. Ahora, aquí quiero hacer una acotación. Mientras mi hermano Joel va buscando 1 Corintios 10:32. Repito, 1 Corintios 10:32. Tal vez tú que estás mirando esto por primera vez, o digas, sí, este hermano algo sabía de todo eso. Quiero darte una clave de interpretación que te va a ayudar mucho, no solamente en este tema, sino también en varios temas. Hermanos, la Biblia fue escrita para nosotros, pero no siempre va a hablar de nosotros. Escucha lo que voy a decir, porque esta es una clave de interpretación que te va a ayudar mucho a poder interpretar y a poder aplicar la Biblia correctamente. Dios trabaja en este mundo con 3 grupos: judíos, gentiles y la iglesia de Dios. Repito, Dios trabaja en este mundo, se mueve o obra en este mundo con 3 tipos de grupos. ¿Cuáles? Judíos, gentiles y la iglesia de Dios. ¿Qué te estoy queriendo decir con esto? Cuando tú veas este tema, otro tema escatológico, cualquier tema que te cause duda, tienes que preguntar, a ver, ¿esto a quién le está hablando primeramente? Interpretamos, observamos el texto. Eso se llama observación e interpretación. A ver, en este caso, ahora que el hermano me ha dicho, no, entonces no solamente tengo que aplicar. Ese es el error que a veces cometemos. Leemos un texto en el Antiguo Testamento y lo traemos rápidamente a la iglesia, en este caso al 2023 o al 2022 que ya hemos pasado. Y decimos, este es para nosotros. Recuerde una vez más, la Biblia fue escrita para nosotros, sí, pero no siempre va a hablar de nosotros. A veces le va a hablar a Israel, a veces le va a hablar a los gentiles y a veces le va a hablar a la iglesia. Hermano, un ejemplo te voy a dar. Por ejemplo, cuando Pablo habla a los hermanos y dice, en aquel tiempo se tocará la trompeta, todos seremos arrebatados, en uno los que amamos en Cristo, los que esperamos en Cristo. ¿Eso a quién está hablando? A la iglesia, pues. A los que han aceptado a Cristo por fe, a ese cuerpo espiritual que se ha formado de gentiles y judíos, llamada iglesia, el cuerpo de Cristo. A ustedes es la promesa. ¿Cuál? Serán arrebatados antes de los juicios de los 7 años. Muy bien. Y cuando dice, y vendrá el juicio de Dios para probar a los moradores de la tierra, y vendrá el anticristo y hará guerra contra ellos y engañará a quienes, a aquellos que no recibieron el amor de la verdad. ¿A quién está hablando? ¿A los judíos? No, a la iglesia tampoco, a los gentiles, a los moradores de la tierra, a aquellos que no son ni judíos, pero que tampoco han aceptado a Cristo por fe. Nosotros, hermano, ¿éramos gentiles? Sí, éramos gentiles. ¿Qué es un gentil? Gentil es aquella persona, hombre o mujer, que no es judío por nacionalidad. Por lo tanto, somos gentiles todos. Un gentil es un colombiano, un boliviano, un mexicano, somos gentiles. Pero Pablo nos dice en Efesios capítulo 2 que ya Dios hizo de esos dos pueblos uno. Judíos y gentiles se convierten a Cristo y ya forman parte ¿de qué grupo? De la iglesia. Entonces, ¿hay promesas para la iglesia? Sí. ¿Hay textos y promesas para Israel? También. ¿Ya? Quiero que notes eso. Y hermano, ¿dónde dice eso? 1 Corintios, capítulo 10, verso 32. Adelante con la lectura. Verso, hermano. 1 Corintios 10, 32. Escrito está. Sed sin ofensa a judíos y a gentiles y a la iglesia de Dios. Una vez más, por favor. Sed sin ofensa a judíos y a gentiles y a la iglesia de Dios. Amén. 3 grupos. Judíos, gentiles y la iglesia de Dios, que ya para el Nuevo Testamento se descubre el misterio, ¿no? Que Dios acepta a los gentiles y los llama para su presencia como hijos por adopción y los llama iglesia. Entonces, ahí tú con esta clave de interpretación, ¿qué tienes que hacer? A ver, ¿esto le está hablando a los judíos, a la iglesia, a los gentiles? Ya te estoy dando una clave de interpretación. En este caso del sábado, tú lo has visto claramente. Siempre que se habla del sábado, ¿qué grupo está ahí? Israel, judíos, los que han salido de la opresión en Egipto. A ustedes, que yo los saqué de Egipto, dice Dios, a ustedes estoy haciendo este mandamiento y esta ordenanza. Mucho ojo con eso. ¿Ya? Ahorita vamos a entrar un poco más en detalle acerca de eso. Ahora, hemos visto ahí como pacto con la nación de Israel. ¿Ya?
Ahora, quiero que vayamos a Levítico capítulo 23, verso 1 al 3. Vamos a correr. Levítico 23, verso 1 al 3. Ahí también ya el sábado va a aparecer como fiesta, día de fiesta para celebrar, ¿ya? Levítico capítulo 23, verso 1 al 3. Ahí vamos, ¿ya? Amén. Si lo tienen, pueden dar lectura. Levítico capítulo 23, verso 1 al 3. Y vean, vamos a ver ahí cómo el día sábado aparece, pero ya como fiesta para celebrarse por la casa de Israel. Repito, Levítico 23, 1 al 3. Adelante con la lectura, hermano, por favor. Escrito está. Y habló Jehová a Moisés, diciendo, habla a los hijos de Israel, y diles, las solemnidades de Jehová, las cuales proclamaréis santas convocaciones, aquestas serán mis solemnidades. 6 días se trabajará, y el 7º día sábado de reposo será. Convocación santa, ninguna obra haréis sábado de Jehová en todas vuestras habitaciones. Amén. Nótense que ahí aparece como una de las fiestas que ya la nación de Israel tiene que guardar. De las muchas fiestas que hay, de las 7, las primicias, Pascua, tabernáculos, la fiesta del día de reposo está ahí instituida. Es un pacto también con la casa de Israel. Pero tú vas a ver más adelante en la historia que aparecen no judíos guardando el sábado o guardando estas fiestas o cumpliendo el pacto que Dios hizo, como veíamos también en Éxodo 31. Y la pregunta, a veces muchos se agarran de eso, ¿no? Y ustedes dicen que para los judíos no más era, pero ¿cómo en aquel tiempo no judíos cumplían la ordenanza, guardaban el sábado? Y la gente se agarra de textos como Isaías 56, uno donde se ve prosélitos guardando el sábado. Pero hay que entender una cosa, pues. Isaías, en este caso, cuando se habla acerca de los prosélitos o no gentiles que están guardando el sábado, está hablando ¿cuántos años? 700 años antes que Cristo venga. No había evangelio todavía, en el sentido de que Cristo tenía que abrirnos la puerta. No había. Es obvio, pues. ¿Por qué? Porque Israel tenía la mayordomía de las cosas espirituales de Dios. Quien sea cananeo, jebuseo, jerjeseo, que quería conocer a Dios, al Dios único y verdadero, tenía que adscribirse a la nación de Israel, guardar los pactos, guardar la ley, guardar el sábado, porque, y esos, ¿qué se le llamaban? Prosélitos. En un caso clave es el de Noemí, por ejemplo, que habla con Ruth y le dice, ahora tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Se adscribe a la nación de Israel y se vuelve prosélita, una no judía, pero que se convierte al judaísmo, que se llama prosélita. Ya, el caso de Rab, la ramera, también había muchos casos, no solamente ese eran esos casos. E Isaías 56, todo el capítulo, denota eso. Porque una de las ordenanzas de la ley de Moisés es que cualquier extranjero que quiera abrazar la religión, en este caso la institución de que solamente alabamos a un solo Dios, cualquiera persona que quiera dejar sus dioses, sus falsos dioses, y venir al Dios, tiene que entrar a la nación de Israel y hacerse prosélito, circuncidarse, guarda los sábados, las fiestas, los pactos, etcétera. Y eso, ¿sabes por qué? Porque muchos se agarran de eso. Mira, en el Antiguo Testamento vos dices que judíos nomás guardaban, pero ¿y cómo guardaban los otros? Porque era un mandamiento de Dios. Pero a ver, un momento ahí, para tu coche tienes que decir. Isaías está escribiendo 700 años antes de que el Mesías venga. Era natural, pues, que el que quería conocer a Dios tenía que adscribirse a la nación de Israel. Vamos a ver constantemente eso en el Antiguo Testamento. Ahora hay un cambio de administración. Dios ya no está dejando que Israel administre las cosas espirituales, sino en este caso, los administradores, según Gálatas, el apóstol Pablo nos va a explicar claramente, la iglesia es el administrador de los bienes espirituales de Dios. ¿Estás entendiendo eso? Ahorita vamos a entrar a eso. Así que si alguien te dice, mira, aquí están guardando, pero ¿en qué tiempo lo están haciendo? ¿En qué tiempo de la historia? ¿Cristo ya había venido ahí? ¿Había iglesia para que tú me digas si ahí están guardando un jebuseo, un jerjeseo, uno que es gentil? ¿Por qué nosotros lo tenemos que guardar? Tenemos que... No, un momento. Todavía ahí no hay evangelio de Cristo. Tenés que tú ordenar los tiempos. Muy bien. Ahora ahí aparece como una ordenanza. ¿Ya? Normal era que había prosélitos que tenían que adscribirse a la nación de Israel. Ahora me gustaría que tú lo puedas averiguar, porque creo que el tiempo no nos va a dar. Que me gustaría que tú puedas averiguar cómo se realiza el sábado, qué se hace el sábado,
Porque si en este caso, nuestros amigos del séptimo día, o los que se dicen sabadistas, dicen, no, el sábado, porque yo pienso que un día tú vas a chocar con ellos. Pero hermano, tienen buena doctrina, creen en Cristo. Sí, pero ¿sabes cuál es su error? El juzgar por el día sábado. Ellos dicen, sábado es de Dios, institución de Dios, día que Dios bendijo y santificó. Y domingo, un papa se ha creado, un papa lo ha cambiado, de sábado a domingo. Por lo tanto, ustedes están con la Iglesia Romana Católica. O sea que un día salva. Estamos cortando todo lo que es la salvación por gracia. O sea, si yo me congrego un domingo, no soy salvo. ¿Eso me estás diciendo, amigo sabadista? Es más, ellos piensan que los 144.000 de Apocalipsis son ellos. Tienen doctrinas equivocadas y tú tienes que tener mucho cuidado, y por eso es este estudio, para que tú puedas decirle, ¿sabes desde dónde viene el sábado? E ir desde Génesis e ir leyendo poco a poco lo que está pasando. ¿Ya? Me gustaría que tú averigües en YouTube cómo empieza un día sábado. Y hay ordenanzas, no es decir, oh, llegó sábado y a descansar y orar un ratito, leer no. Si vamos a guardar, y si se creen tan guardadores de la ley mosaica, ahora en este tiempo, no siendo judíos, por lo menos que lo guarden bien, que lo hagan tal cual se hacía en el tiempo. Hay ordenanzas, como la vela, como el pan trenzado, como el perfume, que todo tiene un significado judío. Me gustaría que tú lo averigües eso. Es más, para guardar cualquier fiesta, cualquier mandamiento judío, uno tiene que estar circuncidado. No es guardar nomás. ¿Sabes por qué? Porque la ley mosaica descansa sobre el pacto abrámico. ¿Y Dios qué pacto hizo con Abraham? ¿Y cómo sustentó ese pacto? Por la circuncisión, pues. O sea, que tú no puedes obedecer, amigo sabadista, amigo que tú dices, sábado hay que guardar, sin sábado me voy a morir. Tú no puedes guardar la ley de Moisés sin antes guardar el pacto con Abraham. ¿Por qué? Porque la ley mosaica descansa, reposa sobre el pacto abrámico. ¿Cuál es? La circuncisión. Por eso, cualquier prosélito de cualquier nación que quería conocer a Dios, ¿cuál era el requisito? Circuncisión. Porque si no estás circuncidado, ¿cómo vas a guardar sábado, tabernáculos, Pascua, no puedes. Date de cuenta de eso. Hay que estudiar la Biblia. Muy bien. Los dejo a ustedes para que ustedes puedan averiguar cómo se hacía ya el día judío, cómo empezaba el sábado, todo el ritual que se hacía también para guardar cuáles son los requisitos y las condiciones que Dios ha colocado en este día, que Él mismo lo santifica y ordena que se mate. ¿Ya? Ahora, el que no es circuncidado no puede guardarla, como ya hemos dicho. Ahora, hermano, hemos visto eso un poco en el Antiguo Testamento. Claramente, aparece con Israel, junto con Israel, el pacto con Israel, para que lo guarden los salidos de Egipto. Ahora, vamos al Nuevo Testamento, ¿ya? Hechos capítulo 15. Hechos capítulo 15. Espero que estén aprendiendo ahí en sus casitas, atentos a la palabra. Es un tema muy conocido, como lo dije, pero a la misma vez muy profundo. Y es muy bueno saberlo y para saberlo sustentar bíblicamente. Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 15, verso 1 al 2. Hechos capítulo 15, verso 1 al 2. Y este tema, cuando vemos que el libro de los Hechos, recuerden una vez más, que el libro de los Hechos es una transición, ¿ya? Es una transición que se está trasladando, se está pasando de la ley a la gracia. Hechos es un libro de transición. Por lo tanto, había judaizantes que querían, ¿qué cosa? Judaizar. ¿Cómo? Circuncisión, guardar sábado, guardar fiestas, Pascua, tabernáculo. Y este tema del sábado, o de la ley mosaica, va a disputarse entre los mismos apóstoles. Mira, 15:1 de Hechos. Entonces algunos que venían de Judea, o sea, judíos, enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, escucha esto, no podéis ser salvos. ¿No te parece semejante a algo que dicen? ¿Qué día vos te congregas? Domingo. Ah, no, domingo es de Satanás. Vos eres del diablo. Y vos, sábado. Ah, no, tú eres de Dios. Estás marcado, el sábado es un sello de Dios. ¿Qué están haciendo? ¿Y qué hacían los judíos en la época? ¿Circuncisión? ¿Sabes qué estaban diciendo? Voy a parafrasear un poquito.
judaizantes, judíos que habían creído en Cristo también, están hablando con los gentiles y le dicen, muy bien, creen en Cristo, creen en Dios como nosotros, pero un ratito, no solamente es eso. Circuncisión. ¿Por qué? Porque si no os circuncidáis, no podéis ser salvos, salvación por obras. Y este tema va a confrontar Pablo, Bernabé, los apóstoles, o sea, este tema no era cualquiera. Confrontaba. ¿Por qué? Porque cuando queremos colocar una ley, sea el cuarto mandamiento o cualquier ley mosaica en nosotros, aplicar a nosotros la iglesia, ¿qué estamos haciendo? Como dijo Pablo en Gálatas, estamos cayendo de la gracia. ¿Qué estamos haciendo? Estamos colocando salvación por obras. ¿Un día salva acaso? ¿Guardando un día nos vamos a salvar? ¿Es verdad eso? No. Los mismos apóstoles dijeron acá, cuidado, porque el que se circuncida tiene que guardar todo lo posible. Ya, entonces, era un tema, me gustaría que lo leas también Hechos 15, donde el problema se resuelve ya en el verso 19, donde se reúnen a los ancianos, apóstoles, un congreso, un concilio grande en Jerusalén, por el tema gentiles y judíos, la ley, la circuncisión, el sábado, etcétera, etcétera. Pero mira lo que dice el verso 19 de Hechos 15, por lo cual yo juzgo que no se inquieta, el concilio se levanta, los ancianos dicen, no se inquieta a los gentiles, que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos. En este concilio, escuchen, tan grande, apóstoles, ancianos, líderes de la iglesia en Jerusalén, que era la iglesia madre para ese entonces, ¿qué dicen? A ver, vayan y avisen que estos gentiles, en este caso ya la iglesia está empezando de gentiles, guarden el sábado. ¿Está diciendo eso? No. Que no se les inquiete. ¿A quiénes? A gentiles que se convierten a Dios. Solamente que se les mande 3 cositas. ¿Cuáles? Que se aparten de la contaminación de los ídolos, que dejen la idolatría, de fornicación, de actos impuros fuera del matrimonio, y de ahogado y de sangre. Que no coman animal que tenga derrame de sangre o un animal que haya sido ofrecido a los ídolos. Eso ya está ofrecido para los ídolos y está contaminado, es pervertido. No coman esa carne. Eso se le está diciendo. En este concilio tan grande, yo me impresiono cuando personas dicen, no, sábado, hay que respetar. Increíble, viendo lo que pasó en Hechos 15 y lo que vamos a ir viendo más adelante, ¿ya? Ahora, aquí hay que empezar. Ya nos vamos a ir metiendo con el tema Cristo y el sábado. ¿Ya? Vamos a Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2. Verso 27 al 28. Ahí espero que estés con tu Biblia ahí ojeando tu Biblia, haz sonar tu Biblia ahí. Marcos capítulo 2, verso 27 al 28. Hay una conversación como que algo que inquieta a Jesús y los judaizantes también, los judíos, acerca del día del sábado. Pero vamos a escuchar un poquito el contexto. Hermano Joel, ¿puedes leerlo tú del 23 al 26 para entender la ilación de por qué hemos escogido este texto? Repito, 23 al 26 de Marcos capítulo 2. Adelante, hermano, con la lectura. Escrito está. Y aconteció que pasando él por los sembrados en sábado, sus discípulos, los andando, comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron, he aquí, ¿por qué hacen en sábado lo que no es lícito? Y él les dijo, ¿nunca leísteis que hizo David cuando tuvo necesidad y tuvo hambre, él y los que con él estaban? Como entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo pontífice, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban. Amén. Nótese que ahí es un día de reposo. Dice, aconteció al pasar el día por los sembradíos, un día de reposo. Sus discípulos, andando, comenzaron a arrancar espigas. ¿Qué estaban haciendo? Trabajando, labrando o cosechando espigas. Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué haces esto en el día de reposo? Lo que no es lícito. Estás ofendiendo el día sábado. A ver, Jesús, venga aquí, voy a ofrecer un poquito ya. Jesús, venga acá. Tú que dices ser el Mesías, el Maestro, el Hijo de Dios, y no estás cumpliendo el día del Señor, porque Dios instituyó
hizo un pacto, que lo guardemos, que lo santifiquemos. ¿Qué día? El sábado. Y tú, Jesús, que dices ser el Mesías, el Hijo de Dios, estás corrompiendo el día de reposo, haciendo que tus discípulos recojan trabajo. No, 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 eso no se trabaja. ¿Qué responde Jesús? 27. También le dijo, escuche, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, subraya esto, el Hijo del Hombre, título mesiánico de Cristo, es Señor, amo aún del día de reposo. Aquí nos metemos con leyes. Atentos, atentos. ¿Qué está diciendo Jesús a los judaizantes? ¿Qué han pensado los judíos? Escuche, atento. Ellos interpretaban como hoy están interpretando nuestros amigos sabadistas. El día sábado, Dios lo instituyó. Dios para nosotros. Jesús hace una pregunta retórica y dice, a ver un momentito. Voy a hacerles una pregunta. El día de reposo, Dios lo creó. ¿Lo hizo por qué? ¿Por causa de ustedes? ¿O ustedes crearon el día de reposo? Como que ahí les marea la situación, ¿no? Y le dice, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. ¿Qué está diciendo Jesús? A ver, judíos, Dios instituyó el sábado, el día de reposo, el día de descanso por el hombre, pues. Porque ustedes, judíos, han salido de un pueblo de Egipto cansados. Entonces Dios dijo, este pueblo no conoce descanso. Les daré un día, dijo. O sea, Dios instituyó el mandamiento, el cuarto mandamiento, por la casa de Israel, por los 400 años de esclavitud, cansados, fatigados, agobiados, extasiados por causa del trabajo. Jesús le está diciendo, a ver, un ratito, por ustedes hizo el día de reposo, no es para que el día de reposo sea alabado, sea engrandecido. No, 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 no. No es que Dios dijo un día en su corazón, séptimo día, me gusta ese día, no sé, algo siento. Ya, este día va a ser un mandamiento para todos, este día amo. No, ese día Dios lo hizo, lo creó para la casa de Israel, por el hombre, en este caso judíos, para que descanse, repose, y en ese día le alabe a Dios. Y Cristo, el Hijo del Hombre, título mesiánico, cierra de la siguiente manera. Por tanto, aquí no me vengas con que el sábado es superior. No, 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 no. El sábado se hizo por causa de ustedes, cansados, agobiados, fatigados, más de 400 años esclavizados sus antepasados. Por eso se instituyó el sábado. Ahora él dice, por tanto, el Hijo del Hombre es Señor, amo a un día, aún del día de reposo. Aquí vamos a entrar con la iglesia. Y mira cómo esto va a casar hermoso. ¿Sabes por qué? Porque Jesús dice aquí, yo soy superior al sábado. Es más, yo soy el sábado. Porque, atentos, porque Jesús dijo, el sábado se creó para ustedes, para que descansen. Estaban extasiados, cansados, agobiados, 20 horas trabajando, no conocían descanso ustedes. Por eso Dios, en su misericordia, cree. ¿Y qué dijo? Hagamos un séptimo día por causa de ustedes que los saqué de Egipto, para que descansen ustedes que estaban oprimidos, escuche, oprimidos y cansados y fatigados por la opresión egipcia. Pero Jesús, en el Nuevo Testamento, Él es el sábado. Él dice en Mateo 11:28, venid a mí los que estén trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Escuchen, el sábado se ha hecho persona. El sábado que Dios lo creó para que sea reposo, descanso para el cuerpo físico en la casa de Israel, Cristo es el sábado que nos da el reposo y descanso espiritual. No sé si estás siguiendo la idea. O sea que el sábado, el día séptimo, se creó, se instituyó para qué, se instituyó para qué, para que el hombre descanse de su cuerpo físico, del trabajo físico, porque estaba oprimido más de 400 años por la nación de Egipto. Pero Cristo es el sábado, Él es el sábado hecho persona, y Él dice, vengan a mí, ustedes que están cansados, agobiados, ¿de qué? De su cansancio. Ustedes no son esclavos de Egipto,
pero ustedes son esclavos del pecado, están cansados, vengan a mí, dejen de estar cansados, muertos en delitos y pecados, y yo los haré descansar. Cristo es el amo y el Señor del sábado. Él es el sábado hecho persona. ¿Te das de cuenta? Entonces, el sábado fue instituido para un día de descanso físico, pero Cristo, el sábado hecho persona, es el descanso espiritual. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Vamos viendo todo esto, y eso quiero que entiendas. Por eso Cristo es el sábado. Cristo es el sábado hecho persona. El sábado era una sombra, y eso vamos a leer ahorita. Vamos a Romanos, capítulo 14. Esto está muy hermoso, hermanos. Romanos, capítulo 14. Vamos ahí. Espero que te estés anotando los textos. Romanos, capítulo 14. Y hay una controversia ahí acerca de los días, de las fiestas, y Pablo va a aclarar también todo eso. Ya vamos a Romanos, capítulo 14, versos 5 al 6. Permítanmelo leerlo a mí. Repito, Romanos 14, versos 5 al 6. Dice: uno hace diferencia entre día y día, otros juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso de un día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Escucha lo que está diciendo Pablo aquí. Está diciendo, mira, hay judíos, porque ya para la época había judíos y gentiles, la iglesia se está uniendo entre estos dos pueblos, y obviamente había discusión, pues, porque todavía no había teología cerrada como hoy la tenemos, el canon ya cerrado. Ponte a pensar también en cómo ellos estaban recibiendo la palabra poco a poco. La teología estaba siendo progresiva. Entonces decían, no, nosotros guardamos sábados, fiestas, días especiales. Es más, no comemos ciertas cosas. Y Pablo dice, uno dice que ese día hay que adorar. Sábado es, dice, está bien. Y otro dice, todos los días son iguales, porque se acuerda que la iglesia primitiva se reunía todos los días. La iglesia gentil ya se estaba reuniendo todos los días también. Y dice, el que dice que es todos los días del Señor, amén. Y aquel que dice, hoy voy a guardar este día para el Señor, amén también. ¿Sabes qué está diciendo Pablo? El que quiera guardar el día sábado, que lo guarde, que adore a Dios, que se concentre en Dios, que lea la palabra, que se arrepienta a Dios, que tenga una comunión con Dios, está bien. Y ustedes que quieren reunirse lunes, martes, jueves o domingos, para ustedes cualquier día es igual porque todos los días son del Señor, está bien también, dice. Al igual que el que come. En este caso me gustaría un día hablar acerca de los del séptimo día, porque ellos se privan de ciertas comidas, al igual que los testigos de Jehová. Se privan de ciertas, ellos no comen chancho, por ejemplo, porque están todavía queriendo guardar la ley mosaica. Pero aquí Pablo dice, otro dice, esto no hay que comer. Otro dice, esto hay que comer. El que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios, ¿sí o no? Y el que come, para el Señor come, y da gracias también porque Dios los ha aceptado. El problema no está en si guardo sábado o guardo domingo. El problema es que el asunto es que todos los días son del Señor. El problema con nuestros amigos sabadistas es que ellos dicen, sin sábado no hay santidad, sin sábado no hay sello de Dios, sin sábado me voy a morir, sin sábado no puedo vivir. Eso es lo que ellos dicen. Pero un momento. Si ellos quieren guardar sábado, que lo guarden, que alaben ese día al Señor, que se reúnan, que se congreguen, que canten, que alaben al Señor, porque lo están haciendo a Él, dice Pablo. Está bien. Pero no juzguen al que no lo hace. Con este video, hermanos, aquí no estamos juzgando a los hermanos, los sabadistas no sirven, no son pecadores, no. Estamos refutando su doctrina que ellos manejan. ¿Cuál es? Sábado salva y domingo no salva. Esa es la doctrina equivocada que ellos están teniendo. Y Pablo mismo va a decir en ese tiempo, había judíos que querían guardar sábado, que lo guarden, está bien. Y ustedes, lunes, domingo, martes quieren reunirse, está bien también. Cada uno esté plenamente convencido en su mente. Espero que te estés entendiendo esa parte. ¿Ya? Quiero que vayamos a Colosenses, capítulo 2, 16 al 17, donde Pablo va como que tomar la misma ilustración de Romanos 14. Ahora sí voy a pedir al hermano Joel. Colosenses, capítulo 2, verso 16 al 17, y la misma idea de Romanos 14. Dice, nadie os juzgue, porque para la época de los colosenses, es un libro que ya lo hemos estudiado,
había muchos judaizantes. Y Pablo no solamente estaba luchando con los judaizantes, sino también con los mismos griegos que tenían culturas diferentes. Pero el frente más que atacaba al cristianismo eran los judaizantes. Entonces Pablo dice, mira, sé que hay días, que si hay fiestas, no. Nadie juzgue a nadie, como se declaró en el Concilio de Jerusalén en Hechos capítulo 15. Nadie inquiete, moleste, perjudique. ¿A quién? A los gentiles que se convierten a Dios. Pero escucharemos. Colosenses capítulo 2, verso 16 al 17. Escucha atentamente. Amén. Escrito está. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en parte de día de fiestas, o de nueva luna, o de sábados, lo cual es la sombra de lo que ha de venir, mas el cuerpo es de Cristo. Amén. Escuche esto y me gustaría repetir. Dice lo siguiente. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida. No. Chancho, no tienes que comer. ¿Qué dice el Antiguo Testamento? ¿Qué decía los levitas? No hay que comer. Y dice, nadie os juzgue en eso. Vos comes chancho, ya, pecado estás ganando. No. Dice Pablo, ni en bebida tampoco. ¿Y en cuanto a qué? En cuanto a días de fiestas, en luna nueva o días de reposo. Nadie te juzgue, nadie te diga, no, sin eso no eres salvo. Que nadie te diga eso. ¿Por qué? 17. Porque todas las fiestas, el día de reposo, la luna nueva y las prohibiciones bajo la ley mosaica era sombra de lo que había de venir. Pero el cuerpo es de Cristo. O sea, que el sábado, el Shabbat, el día de reposo, era sombra de Cristo. Y cuando Cristo vino, dijo, el sábado era como una silueta mía. Descansaba físicamente, pero yo vengo a que descansen, lo más importante, espiritualmente. Escuche esto, escuche. El sábado pone fin a la esclavitud que la nación de Israel estaba sometida por más de 400 años en Egipto. Pero el Mesías, Cristo, pone fin a la esclavitud del pecado. Por eso Él es el sábado. Por eso el sábado era la sombra solamente de Cristo. Cristo es el sábado hecho persona. Cristo no solamente le ha colocado fin a la esclavitud en Egipto, como el sábado lo hacía. Lo que te estoy diciendo es que cuando Dios dice, guarden el cuarto mandamiento porque es señal entre mí, ¿qué está diciendo con eso? Con este día estoy colocando fin. Nunca más mi pueblo será esclavo de esa nación. Con esto estoy finalizando la esclavitud de más de 400 años de mi pueblo Israel. Pero con Cristo dice, yo diría Cristo, yo estoy colocando fin a la esclavitud del pecado. Efesios diría, porque estamos muertos en delitos y pecados. Y añadiría más adelante, diría, porque todos estábamos en la corriente de este mundo, cegados por el Dios de este mundo, que íbamos en su corriente lleno de maldad, y éramos hijos de desobediencia, éramos hijos de ira. Estábamos en pecado, constantemente obrando para el pecado. Así como la nación de Israel trabajaba físicamente para su amo que era Egipto, de la misma manera nosotros, antes sin Cristo, estábamos obrando, obras muertas, sumergidos, enraizados en el pecado. Y Cristo, mirando que el pecado nos estaba hundiendo y recontra hundiendo, Él viene a este mundo, el sábado se hace persona y dice, vengan a mí a descansar, dejen su pecado, vengan a mí, reposen y hallarán descanso para sus almas. ¡Wow! ¿Te das de cuenta? Ese es el propósito del sábado. Y te das de cuenta cómo es analizarlo bíblicamente. Vamos a un texto más, Hebreos capítulo 4. Vamos ahí, Hebreos capítulo 4. Espero que estés aprendiendo el día de hoy. Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4, verso 3 al 5, hermano Joel, por favor. Hebreos capítulo 4, verso 3 al 5. Repito, Hebreos capítulo 4,
verso 3 al 5. Ahí vamos a ver cómo lo que se complementa con Colosenses cuando dice que el sábado anunciaba de Cristo. Escucha, Hebreos 4, 3 al 5. Adelante con la lectura, hermano. Escrito está: empero entramos en el reposo los que hemos creído, de la manera que dijo: como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aún acabadas las obras desde el principio del mundo. Porque en un cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Escuchen muy bien esta parte. Cuando los judíos rechazan a Cristo, no entraron al reposo, porque Cristo vino a hacerlos reposar de la esclavitud. Ahí el por qué dijo Juan el Bautista: he ahí el que quita el pecado, el cordero que quita el pecado, que venía no solamente a quitar el pecado de Israel, sino también de los gentiles, del mundo entero. Y ahora entenderás por qué Juan el Bautista estaba bautizando con arrepentimiento para que el pueblo se convierta y acepte a Cristo como el Mesías que está trayendo el reposo y descanso a la nación de Israel. Ahora, el autor a los hebreos, ya el Nuevo Testamento complementado, Cristo ya ha muerto, la salvación ha llegado a los gentiles también, escucha lo que dice, pero los que hemos creído, o sea, los que hemos alcanzado la salvación, perdón de pecados, a través de la fe en Cristo Jesús, entramos en ese reposo. Hemos entrado. Y yo no tengo que guardar el sábado para descansar, reposar en Cristo. Y yo, desde el día que he confiado en Dios, he doblado mis rodillas, me he arrepentido, he entrado a ese reposo que los judíos han rechazado, clavándole a la cruz a Cristo Jesús, su Mesías. Pero dice ahí, los que hemos creído, entramos. Y dice, de la manera que dijo, por tanto juré, mira, no entrarán. Exacto. Los judíos, la casa de Israel, hablando ya del pueblo escogido, no entró al reposo de Dios. Por eso hay un reposo prometido ya que se va a analizarse en el mismo capítulo 3 y 4. Hay un reposo que va a venir después, pero ya no para nosotros, sino para la casa de Israel. Y ese reposo se va a cumplir cuando Dios trate nuevamente con los judíos. ¿En qué etapa? En la etapa conocida como la tribulación y la gran tribulación, juntamente con el remanente de los 144,000 sellados, los dos testigos que avivarán la llama y ese amor por Dios para que el pueblo endurecido a Dios se vuelva a Dios y así toda Israel sea salva, como dice Romanos capítulo 11, y entren al reposo de Cristo. ¡Wow! Porque en cierto lugar dijo, así del séptimo día, y reposó Dios de todas las obras en el séptimo día. Ahora, hermanos, aquí yo quiero entrar en lo siguiente para ir finalizando esto. Cristo está colocando fin a nuestras obras. Recuerda tú, y esto es importante entender, nosotros no colocamos nuestra salvación en las obras, porque seguiría siendo obras, pues trabajo arduo. Dice aquí, el que entró a su reposo, descanse de sus propias obras, deje de hacerse su obra, no haga nada. Estaban cansados rituales, sacerdocios, sacrificios, había que matar cordero, preparar cordero, el pan tenía que estar constantemente en maná en el templo. Basta de eso, basta. ¿Quieren descansar en Dios? Vengan a mí, ¿no ven que yo soy ese descanso? Yo soy ese reposo que Dios ha mandado, que prometió en Éxodo 20 para ustedes. Yo soy. Y ahora Cristo, es de lo hermoso, que llegamos a la salvación a Dios, no por las obras, no por guardar ni día, ni fiestas, ni nada, sino solamente en Cristo. ¿Sabes qué está diciendo Cristo? Está diciendo, lo que ustedes han hecho para ser salvos, la obra nunca complace, solamente la fe. Y la salvación es por gracia. Por lo tanto, nosotros, los que hemos aceptado salvación por gracia y formamos en este tiempo el remanente llamado iglesia, cuerpo de Cristo, nos vamos a salvar no por nuestras obras, sino por la obra y mérito de Cristo hecho en la cruz del Calvario. No tenemos que guardar vidas. No tenemos que cumplir toda la ley cansadora del Antiguo Testamento. Solamente es confiar en la obra de Cristo. Me encanta mucho una historia que alguien contó y dijo, alguien llega al cielo
y se encuentra con los ángeles, con los querubines, y dicen, esta es solamente una historia ilustrativa, ¿no es cierto? Dice, pasa adelante tu nombre, yo me llamo Claudio. ¿Y cómo llegaste acá? ¿Qué hiciste para llegar acá? Yo no hice nada. Yo quiero que me digas tú, le dijo el ángel que estaba ahí en la puerta. Esta es una ilustración nada más, una historia formada para dar un punto. Y yo llegué aquí porque confié en aquel que está sentado a la diestra del Padre y que un día se encarnó y murió en la cruz del Calvario. Yo no llegué aquí por guardar nada o por hacer nada. Si yo llegué al cielo, dijo él, yo llegué por la obra, el sacrificio, el esfuerzo de aquel que se entregó por mí para hacerme llegar a las alturas y cerca del trono celestial de gracia. Hermanos, no hay nada que podamos hacer, y ahí es donde se equivocan nuestros amigos del séptimo día. Nada se puede hacer para encontrar salvación. Solamente confiar y depositar nuestra confianza en la obra perfecta de Cristo, quien hace 2023 años atrás vino muriendo por nosotros, el justo muriendo por los injustos. Él es el sábado, Él es tabernáculos, Él es la Pascua, en Él estamos completos. Colosenses capítulo 3, en Él estamos completos y no nos hace falta nada. Por lo tanto, hoy te animo a ti a que tú puedas reposar, descansar en la obra de Dios. Pero hermano, he pecado, he vuelto. Si alguien está mirando esta enseñanza y tiempo que se ha alejado de Dios, no se está congregando, tal vez ha dejado de leer su Biblia, tal vez ha dejado de orar a Dios, Dios te está haciendo un llamamiento. ¿Cuál? Ven a mí y hallarás descanso. Tú que estás agobiado por la angustia, por la preocupación. Tú que estás cansado de trabajar en este mundo y a veces no somos felices. Tú que estás cansado de llevar en tu carga el peso de un hijo, de un esposo que no te valora, de una esposa que no te ama, que has sufrido una traición, que te han lastimado y estás cargando esa agonía, ese peso en tu espalda. Dios te está haciendo un llamamiento. ¿Cuál? Ven a mí y reposarás. Este servidor, quien les habla, vivía cansado, agobiado, entristecido por los problemas de esta vida, por las decisiones equivocadas que yo hice. Vivía afligido, angustiado, agobiado por todo. Pero un día fui al llamamiento de Cristo. Y es como que le coloqué mi carga a Él. Y ahora Él lleva mi carga. Y yo puedo seguirle a Él, confiando que en Él voy seguro. Cuando venimos a Cristo, a su llamamiento, encontramos ese descanso para nuestra alma. Deja de cansarte sirviendo al pecado. Ven y reposa en las manos de Cristo, que su carga es ligera, que su carga es liviana. ¿Por qué? Porque Él te ayuda a llevarla. Bendito sea Cristo, que nosotros, los creyentes, los hijos de Dios, no estamos caminando hacia la victoria. Ya estamos caminando en la victoria, porque con Cristo somos más que vencedores. Entiende y aprende que toda palabra tiene que escudriñarse en la Biblia. Hermanos, para mí ha sido un placer poder darles estudios acerca de Cristo y el sábado, Cristo y cómo el sábado complementa a Cristo, o Cristo se hace evidente en el sábado. Espero que hayan aprendido mucho, espero que hayan podido llegar a este estudio a ustedes también. Recuerden que es importante escudriñar la Biblia, escudriñarla día y escarbarla, y ahí sacamos un tesoro tan grande. ¿Sabíamos este tema del sábado? Sí. Muchos decíamos, no, sábado no existe, pero a veces no sabíamos el contexto, la Biblia, pasajes tan claves que hemos visto el día de hoy, y me gustaría que tú mismamente hagas tu propio estudio. Desde acá te mandamos un fuerte saludo, tú que estás mirando el video, que vas a compartirlo, de verdad, que llegue la palabra a más corazones. Empecemos a reposar en Cristo, en sus manos. Como una oveja, descansa en el muslo del pastor, y el pastor, que es Cristo, con cuidado a ti y a mí, nos llevará a pastos verdes, a aguas de reposo. Que Dios te bendiga. Permíteme guiarles en una oración final
para poder cerrar esto y pidiendo gracias a Dios. Te pido, por favor, puedas sacarte si tienes algo en tu cabeza que te cubra y puedas doblar tus rodillas o inclinar la cabeza en reverencia a nuestro Creador. Bendito Señor, una vez más te damos gracias, Señor, porque tu palabra ha tocado una vez más mi vida y sé que ha tocado la vida de muchos más que están detrás de las pantallas mirando esta enseñanza. Señor, tú nos has mandado a escudriñar tu palabra, porque en ellas hay vida eterna y ellas nos dan testimonio de tu Hijo Jesucristo. Y cada vez que este siervo y nuestros hermanos que están con nosotros abrimos tu palabra, quedamos maravillados. Quedamos sorprendidos, porque todo apuntaba a Cristo. Señor, este humilde servidor y mis hermanos que estamos aquí, te damos gracias. Gracias porque hemos nacido en esta generación donde no hay ley, no hay 613 mandamientos, no hay circuncisión, porque todo eso cansaba, porque esos eran, Señor, obras muertas que no conducían a la salvación. Señor, hoy valoro tanto que mi persona haya nacido en esta generación, donde tengo la palabra profética más segura, el canon cerrado. Tenemos al Espíritu Santo que ya no se va, sino que hace morada en nosotros y nos enseña, nos redarguye de pecado. Señor, una vez más, te pido por aquellos hombres, mujeres que están escuchando estos mensajes para que se reconcilien contigo. Aún hay gente allá afuera que está esclavizada de su Egipto espiritual, del enemigo que los esclaviza y están obrando obras muertas. Señor, que tu palabra pueda correr y tocar sus corazones para que, al igual que nosotros, puedan escuchar el llamado, tu llamado, que nos llamas a descansar, a reposar, confiados en que tú nos guiarás hacia la eternidad. Gracias por tu Hijo, por el Mesías, por Cristo, por mi Salvador. Gracias, Señor. Puedo decir confiadamente, después de 2023 años que han pasado y algo más desde que tu Hijo ascendió, que la Iglesia sigue esperando a nuestro Salvador. Creemos que Él vendrá y estamos confiados, aunque pase lo que esté pasando en mi mundo, en mi país, confiamos en que descansamos en los brazos y en la diestra de tu Hijo Jesucristo. Es un honor para nosotros ser tus hijos. Gracias por aceptarnos en tu familia, porque no lo merecíamos. Gracias, Señor, que tu palabra corra y que toque corazones, para que puedan venir a los pies del buen pastor. Todos estos favores te pedimos en Cristo, por Cristo y para Cristo. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.